Y nos vamos a Mateo, capítulo 15. Vamos a continuar con el libro de Mateo y hoy en particular nos toca una historia que es de mis favoritas desde la primera vez que la leí. Mateo 15, versículo 21 al 28. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bueno, como les decía, continuamos con esta historia en Mateo, ¿no? Que es una de mis favoritas. ¿Y por qué? ¿Por qué es una de mis favoritas? Por dos motivos. Porque no la entendía. Hace muchos años, cuando yo la conocí esta historia, la leí varias veces y cada tanto la volví a encontrar y la volví a leer y no la entendía porque nunca había escuchado a nadie que predique sobre esta parte, ¿no? Y entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Y después, pasados los años, escuché una predicación donde por fin la explicaban y la entendí. Y entonces eso aumentó mi gusto por esta historia. Primero me encantó porque no la entendía, me resultaba complicada de entender esta reacción de Jesús y todo lo que estaba pasando. Y cuando lo entendí directamente es como que me abrió la cabeza de entender cómo es que Dios obra en nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere de nosotros. En otras palabras, me ayudó a conocer mejor a Dios, conocer mejor la voluntad de Dios. Al menos en mi caso fue así. Espero que a lo mejor después de esta enseñanza y de esta explicación todos tengan este mismo sentir. O a lo mejor ya están más avanzados que yo y ya la entendieron y ya la tienen bien casada. Pero bueno, en mi caso fue muy, muy bonito porque pasé mucho tiempo leyendo esta historia y de verdad no lograba en mi cabeza entender esta reacción de Jesús, ¿no? Ante esta mujer, siendo que venía sanando a todo el mundo, pero ¿por qué con esta no querían? ¿Por qué con esta se alejaba? ¿Por qué hasta llegó a tratar de echarla, ¿no? Con unas palabras muy hirientes, si se quiere. Esta historia sucede luego de lo que pasó con los fariseos. Fíjense que empieza diciendo: saliendo de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Qué es lo último que vimos? Fue la enseñanza de lo que contamina al hombre. Aquella enseñanza donde recordemos que los fariseos le reclamaban al Señor de que sus discípulos no se lavaban las manos. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué les dijo? Que lo que contamina al hombre ya está dentro del hombre, ¿no? No es lo que entra, sino lo que sale, refiriéndose obviamente a lo espiritual, a todos los malos pensamientos, a las palabras engañosas, todo lo que sale de nuestra boca nos contamina mucho más que lo que entra en nosotros, porque nos contamina espiritualmente. Bueno, luego de esta respuesta, el Señor dice que se va a esta región, a la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué se va a esta región? Bueno, recordemos, tenemos que volver también un poquito más atrás. Recordemos, como dije al principio, ¿no? Que Mateo es muy lineal en lo que está contando en la historia. Y todo tiene un porqué si vamos un poquito más atrás. ¿Por qué se fue a la región de Tiro y de Sidón? Porque era una región que estaba lejos del alcance de Herodes. ¿Y por qué el Señor estaba huyendo un poco de Herodes? Porque se había enterado que mataron a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Entonces el Señor mismo decidió por precaución, no porque le tuviera miedo a Herodes, sino por precaución, porque él sabía que iba a tener que morir en la cruz, pero no era el tiempo todavía. Entonces, por precaución decide alejarse y bueno, recordamos que se fue al otro lado del mar,
y luego en esta ocasión se fue directamente a una región más lejana, a la región fenicia. Entonces recordemos esto, ¿no? Tengamos en mente, el Señor se va a una región que no era judía, a una región cananea. Y lo interesante, y es el detalle que yo me perdía cuando yo no entendía esta historia, es esto, el hecho de que dice que la mujer era una mujer cananea, ¿sí? O sea, significa no israelita, no judía, era una pagana, según el pueblo de Israel, ¿sí? Era una griega, una mujer que nada tenía que ver con el judaísmo, que seguramente nada tenía que ver con todo lo que había, no sé cuál sería su conocimiento del Antiguo Testamento, pero vemos que algún conocimiento tenía. Entonces, nada que ver con ellos. Entonces eso ya nos abre un poquito más el panorama. No era una mujer cualquiera de Israel, era una mujer cananea, era una extranjera. Un detalle no menor también, que también tenemos que tener en cuenta, es que los israelitas con los de Tiro y de Sidón no se llevaban muy bien, tenían mucha rivalidad, a tal punto que los israelitas saben cómo les llamaban a los que vivían en Tiro y Sidón, a los fenicios, a todos, ¿saben cómo les llamaban? Perros, ¿sí? Como perros pulgosos, perros de la calle, con ese sentido les hablaban. Entonces ahí entendemos un poquito también el por qué el Señor les dice, no está bien quitarle, dice el pan, a los hijos y dárselo a los perrillos, ¿sí? Eso es casi un ataque, es casi un insulto, pero vamos a ver cuál era la intención del Señor detrás de todo esto. Leamos, versículos 21 y 22. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, ¿sí? Estamos fuera de Israel, o al menos fuera de la zona donde llegaba el poder de Herodes. Llega aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significaba hijo de David? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos visto. Era un título mesiánico, ¿sí? Era una forma de reconocer que él era el Mesías, que era el Salvador. No a cualquiera le decían hijo de David. El hijo de David se entiende como, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el Mesías. Siempre que se dice el hijo de David, ¿por qué? Porque era de la descendencia del rey David. Y el Señor había prometido que de su descendencia, de la descendencia del rey David, vendría el Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer cananea? Esta mujer totalmente fuera del pueblo de Israel, reconociendo que Jesús era el Salvador, el Mesías. Así que algún conocimiento seguramente tenía. Por algo dijo estas palabras. Pero hay una palabra más importante, diría yo, que es la primera que usa. ¿Cuál es la primera palabra con la cual se dirige a él? Señor, exactamente. Y esa palabra es la palabra curios, que significa Señor, significa amo, dueño, pero significa supremo en autoridad. Y acá es donde la cosa se pone más interesante todavía, porque tenemos que entender una cosa. Jesús se fue a Tiro y Sidón porque estaba lejos del alcance de Herodes, pero todavía estaba en los dominios de ¿quién? Del César, del emperador que estaba por encima de Herodes. Y había una norma muy importante que solamente se reconocía a uno como el Señor y era al César. En realidad la palabra es César, en realidad la correcta es Kaiser, ¿sí? Que significa emperador, dueño de todo, ¿sí? Entonces cuando esta mujer cananea le grita Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un acto bastante osado y bastante peligroso para ella misma, porque estaba reconociendo como supremo en autoridad a Jesús. Cuando pasaban los carruajes donde le llevaban al César, iban al delante del César, iban voceros que decían, ¡el César! Decían, y todos se tenían que postrar, ¿no?, ante el carruaje. ¿Qué les pasó a los cristianos del primer siglo? Que cuando decían el César y los cristianos no se postraban, porque no tenés por qué postrarte delante de un hombre, obviamente iban presos o los mataban, ¿no? ¿Por qué? Porque decir el César, el Kaiser, es el emperador, el dueño de todo. Pero esta señora usa una palabra mayor que Kaiser, es curios, o sea, supremo en autoridad, superior a todo en autoridad. Estaba hablando, diciendo por encima del Kaiser, por encima del César. Entonces, recordemos, no está en el pueblo de Israel,
están fuera, en territorio netamente pagano, atreviéndose a esta mujer gritar Señor a Jesús. Así que ya de por sí era un acto de valentía enorme, un acto osado, un acto peligroso, pero de muchísimo valor de su parte. Y dice la mujer, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Este clamor tan hermoso, ¿no? Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando se trata de nuestros hijos, realmente estamos dispuestos a lo que sea. Ahí sí no hay miedo que valga, no hay dolor, no hay nada, ¿no? Por los hijos uno quiere hacer lo que sea posible y si se tiene que ir la vida en eso, bueno, se irá la vida. Pero cuando uno ama a sus hijos no le importa nada. Y esta mujer verdaderamente estaba desesperada. Así que si ya tenía cierto conocimiento, cierto entendimiento de que Jesús era el Señor, y encima le agregamos este valor de gritarlo en voz alta, porque dice que los perseguía gritando así. Así que claramente ya había perdido todo miedo de que le pase algo. ¿Por qué? Porque estaba desesperada, porque gritaba, ten misericordia de mí. ¿Sí? Ya cuando uno está tan desesperado no le importa nada, no le importan las consecuencias. Esta mujer estaba así. Tenemos que entender que estaba desesperada, necesitada realmente, y acudió al lugar correcto, a Jesús. Amén. Versículo 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces, o sea, está gritando detrás nuestro, detrás de nosotros. Fíjense que dice, pero Jesús no le responde, o sea, que la escuchó. Si no le responde, ¿qué quiere decir? Que estaba escuchando perfectamente los gritos de ella. ¿Sí? Y esto obviamente generó una respuesta en sus discípulos, que es decirle, Señor, ya que estás escuchando, que te estás siguiendo, despedila, ¿sí? Despedila, así que se vaya. ¿Cuándo hicieron esto sus discípulos? Cuando antes de que el Señor alimentara a los 5.000, ¿qué le dijeron? Señor, despide a la multitud. ¿Sí? Ya cuando ellos estaban un poco cansados de alguien, ¿qué nomás qué hacían? Despedilo, ya deshacete de ellos, ¿no? Acá estaban haciendo lo mismo. Señor, esta mujer está molestando. Entonces, como les dije, Jesús estaba escuchando, pero deliberadamente decidió no responder. ¿Sí? No responder. Pero es muy importante, número uno, Dios siempre nos escucha. El hecho de que no nos esté respondiendo no quiere decir que no nos esté escuchando. Dios siempre escucha. Lo digamos en voz baja, lo digamos en voz alta, lo digamos con buenas intenciones o con malas intenciones, Dios siempre escucha. ¿Amén? Número dos, cuando parece que nos ignora, cuando clamamos y vemos como que el Señor no está respondiendo, ¿qué está haciendo el Señor? Está preparando el escenario para lo que va a hacer. El Señor, ¿qué estaba haciendo acá Jesús? Estaba preparando, ¿sí?, la vida y el corazón de esta mujer para algo mayor. Por eso no le respondió inmediatamente. Y tercero, la prueba era tanto para ella como para sus discípulos. ¿Sí? Porque cuando Dios está tratando conmigo, también está tratando con los que me rodean. Cuando Dios está tratando conmigo, también de alguna forma, a través de esta prueba, trata con los más cercanos míos, con mi esposa, con mi pastor, con los que se preocupan por mí, ¿sí? Con los más cercanos. Siempre cuando el Señor está tratando conmigo, está tratando de paso con los demás. ¿Se entiende? Y fíjense esta actitud de ellos. Dice, Señor, despídela. O sea, ya deshacete de ella porque es hartante. Así que los debe haber seguido durante un buen rato, los debe haber seguido. Y el Señor durante un buen rato no es que hizo oídos sordos, estaba escuchando, pero estaba, que dije, preparando el escenario. ¿Sí? Y desechar al necesitado no era una característica de Jesús. ¿Sí? Desechar, despedir al necesitado es una de las peores reacciones que uno puede tener como cristiano. ¿Sí? Así que esta prueba, claramente los discípulos no la estaban pasando. No buscaron ellos acercarse a ella a ver qué es lo que necesitaba. ¿Pero por qué no buscaron acercarse? Porque era cananea, porque ni siquiera era de su pueblo. Y si sintieron ese leve desprecio hacia los 5.000, ¿se acuerdan? Que le dice el Señor, despide a la multitud. ¿Sí? Sí, no fue un desprecio, pero fue ¿cómo se dice?
como cuando lo ignoras a la persona, ¿ves? Como un menosprecio, ¿no? Como despedilos. Acá estaba haciendo lo mismo. Otra vez la misma palabra, y también fíjense que es la misma palabra, despedila, ¿sí? Deshacete de ella. Lo peor que podemos hacer como cristianos es desechar o deshacernos o buscar la forma de que no moleste una persona que está clamando por necesidad, ¿sí? Y ese clamor no siempre es a los gritos, a veces ese clamor es en silencio, a veces vemos que la persona está pasando una necesidad espiritual, a veces nos damos cuenta que ha llorado y no decimos nada, ¿sí? Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta frase, nuevamente fría, en una actitud fría y firme, está diciendo lo mismo. Yo no fui enviado a la gente en ese momento, ¿no? Todavía no era el tiempo de nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. ¿A quién fue enviado el Señor? A los suyos, ¿sí? Entonces, al pueblo de Israel. Entonces, el Señor dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿a quién le está diciendo esta frase? Porque leyéndola de pasada parece que se lo dice a la mujer, pero en realidad se lo está diciendo a sus discípulos. Porque dice, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, ¿a quién le está respondiendo? A sus discípulos. Dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué estamos viendo acá? Nuevamente la prueba de parte del Señor. A ver cuál era la reacción de ellos, cuál era la actitud de ellos ante esta actitud tan fría del Señor. ¿Por qué el Señor tuvo esta actitud tan fría? ¿Por qué el Señor decidió esperar hasta que esta mujer lo alcanzara? Porque si venía corriendo detrás de ellos, seguramente ellos venían acá y ella venía, no sé, a 50, 100 metros detrás. Y se fue acercando y se fue acercando hasta que el punto que llegó enfrente de él y cayó, dice, postrada delante del Señor. O sea, los venía persiguiendo. ¿Por qué el Señor tardó tanto? ¿Por qué la ignoraba? ¿Por qué no prestaba atención a este grito? No se sabe exactamente el por qué, ¿sí? Pero sí se entienden varias cosas. ¿Qué pasó cuando el Señor se acercó a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con los discípulos? Se sorprendieron, un poco se escandalizaron, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace hablando con una mujer y encima samaritana? ¿No? Y una mujer samaritana, por más que eran una raza media mezclada con los judíos, eran parte del pueblo de Israel. Les gustara a los judíos, no les gustaba, eran parte del pueblo de Israel. Delante de los judíos eran parte del pueblo de Israel. Nada más que, bueno, o adoraban en un lugar equivocado, incorrecto, pero, ¿cómo se llama? De sangre eran descendientes del mismo pueblo. Si esa reacción tuvieron con una mujer samaritana, ¿cuál hubiese sido la reacción si se ponía a atender de la misma manera a una mujer cananea que ellos consideraban? ¿Cómo los consideraban los cananeos? Perros, ¿sí? Entonces, esta actitud no es mi opinión, es la opinión de algunos eruditos y estudiosos bíblicos. Consideran que esta actitud seguramente, aparte de estar probando a la mujer, era una actitud prudente de parte del Señor. ¿Para qué? Para que no se les bandeen los discípulos. Porque recordemos que eran muy cabeza dura, ¿sí? Eran muy de los extremos. Entonces tal vez el Señor estaba cuidando todavía un poco, no la imagen, sino la situación. Y esto me recuerda a lo que tenemos que hacer muchas veces los que estamos acá en el púlpito, y pregúntenle al pastor si no es cierto. Muchas veces hay temas que tenemos que evitarlos, temas que no son bíblicos, temas que podríamos comentarlos, pero a lo mejor algún hermano se siente mal, sabemos que a un hermano no le gusta que hablemos de, no sé, algún tema de fútbol, por ejemplo. Entonces, si uno ya sabe que a ese hermano no le gusta, que el tema del fútbol le causa molestia, entonces, por las dudas, ya que somos una iglesia chiquita, ¿para qué estar molestando? Prefiero no hacerlo, busco un ejemplo distinto. Busco tratar temas o enfocarlo el tema desde otro ángulo. Esas son cosas que uno cuando está preparando el mensaje las tiene en cuenta. Uno está pensando. Y si trata al hermano, se puede llegar a ofender por esto. Ya si es palabra de Dios, a mí no me importa, lo lamento, se dice igual. Pero hay temas que se pueden evitar, no hay necesidad. Y el Señor seguramente estaba haciendo esto, estaba siendo prudente con sus propios discípulos, porque todavía ellos tenían el corazón muy cerrado, todavía estaban muy duros sus corazones, y el Señor tenía que tratar como nosotros tenemos que tratar con los demás. ¿Cómo tenemos que tratar? Con delicadeza. ¿Sí? ¿Cómo dice el Señor que son los nuevos en Cristo? Dice, son todavía niños espirituales.
Y cuando uno es nuevo en Cristo, ¿cómo trata a los niños? ¿Cómo trata uno a un niño? ¿A los golpes, a las patadas? No. Le entendés los berrinches, lo cuidás, le explicas bien las cosas, ¿sí? Así uno trata a un bebé. Bueno, cuando la gente llega nueva a Cristo, y hay gente que a veces tiene 30 años en Cristo y sigue siendo bebés espirituales, pero ¿qué tenés que hacer con un bebé espiritual? Tenés que tratarlo como un bebé, con delicadeza, con tranquilidad, con paciencia. Eso es lo que un predicador y cualquier cristiano tiene que hacer con otros hermanos en Cristo. Hay gente que no, hay gente que tiene un año en el Evangelio y ya entendió todo. y ya no se ofende por soncerías y hay gente que no, que tarda mucho más tiempo. Bueno, el Señor estaba haciendo esto con los discípulos, estaba tratando con ellos. ¿Sí? Y les dice esta frase, no fui enviado, como aclarándoles de que sí, es verdad, Él fue enviado primero que nada al pueblo de Israel. Versículo 25 y 26 dice, entonces ella vino, ven que ahí le estaba hablando a los discípulos, y entonces ella vino, debe haber corrido bastante, y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme, ¿sí? Señor, socórreme, ayúdame. Y socórrame no es como la palabra cuando uno dice necesito ayuda, socorro es ayuda urgente, ¿sí? Es algo que ya no doy más, es desesperante esta situación que estoy viviendo. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Primero, ¿qué hizo ella? Dice, se postró. Dice, y ella vino y se postró ante él. Ya hemos explicado muchas veces que postrarse no es simplemente arrodillarse o inclinar una rodilla o una reverencia. No, no. Postrarse es tirarse al piso. Postrarse es sumisión total. ¿Sí? Es un acto, el acto de postrarse delante de Jesús es un acto de adoración. ¿Sí? Así que si vemos, ella tuvo la actitud y la acción correcta en todo lo que hizo. ¿Qué hizo? Lo llamó Curios, o sea, Señor, dueño, amo de todo, amo de mi vida, ¿sí? Le dijo hijo de David, o sea, lo estaba reconociendo como el Salvador, lo estaba reconociendo como el Mesías. Y por último, lo adora, se postra ante él. Fíjense, estas cosas son las tres cosas que las puede hacer cualquier persona. A estas tres cosas ni siquiera hace falta ser cristiano para hacerlas. Para llamarlo dueño, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa? Exactamente, bien. Entonces, Señor le puede decir cualquiera, pero eso no quiere decir que sea el Señor de su vida. Reconocer, yo creo que Jesús es el Salvador, reconocerlo, lo puede hacer cualquiera. Yo conozco gente que no se congrega, que dicen que creen en Dios, creen que Jesucristo es el Salvador, pero no quieren tener nada que ver con la iglesia. Están fuera de la iglesia. Entonces, esto también lo puede hacer cualquiera. Y postrarse delante de Dios, venir a la casa de Dios, alabar, arrodillar, cantar, todos los gestos de adoración que quieras, también lo puede hacer cualquiera. Eso también lo puede hacer cualquiera. Los gestos, no la adoración genuina, pero los gestos, la actitud y la acción fue totalmente correcta de la mujer. Pero a pesar de que todo lo hizo correcto, todavía le faltaba una prueba más que superar. Y esta prueba sí que no la pasa cualquiera. Y ahí es donde se definen los creyentes, los que creen en Dios, de los cristianos. Los que dicen que creen en Dios, de los hijos de Dios. ¿Cuál fue el paso final? El Señor le dice, no está bien. Porque recordemos primero la frase anterior que le dijo a los discípulos. No he venido sino a la casa, a salvar a los de la casa de Israel. Y ellos, como los de Israel, ¿cómo tenían al resto? Como perros. Entonces entendamos, el Señor le dice, y esta mujer sabía bien, ¿sí? Sabía bien que, ellos le llamaban perros a los cananeos. Lo sabía bien esta mujer. Respondiendo el hijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense qué interesante. No usó la palabra perros como usaban ellos. Usó otra palabra distinta, porque la palabra perrillos, ¿sabe a qué se refiere? Al perro doméstico. No es lo mismo decir un perro sarnoso de la calle que decir el perrito que está dentro de tu casa. Un perrito que, si está dentro de tu casa, seguramente vos le permitís entrar, seguramente lo vas a tener alimentado, seguramente lo vas a querer. Ya la actitud del Señor Jesús, si bien es ofensivo, pero
rebajó un poco esa actitud que tenían los israelitas de decirle perros. Les dice perrillos. ¿Para qué? Para poder hacer esta representación de la casa, de los hijos comiendo en la mesa, y un padre nunca le sacaría el pan a sus hijos para dárselo al perro, a menos no un buen padre, hay cada uno que qué sé yo, pero un buen padre nunca le sacaría la comida a sus hijos para alimentar a un perro. ¿Es así o no es así? Entonces, en esa representación de la familia, del padre con sus hijos, estaba el perrito. ¿Qué dice? Bueno, lo vamos a leer a continuación ahora, si no me adelanto. Jesús no quería ofenderla, Jesús no quería lastimarla con lo que les dijo, sino que la estaba guiando al último paso. Como les dije, el primer paso fue decirles, reconocerlo como Señor. El segundo, reconocerlo como Salvador. El tercero, adorarlo. Todos lo hacemos, venimos a la casa del Señor, lo creemos en Él. ¿Sí? Pero faltaba el último paso. ¿Cuál era el último paso? La humillación. Y ese paso no lo pasa cualquiera. ¿Sí? Y tenemos que entender algo muy importante, porque nosotros los argentinos tenemos, en general, ¿no? en habla hispana, en todos los que hablan, los países que hablan español, pero sobre todo los argentinos, tenemos un problema con la palabra humillación, la usamos mal. ¿Sí? Nosotros decimos, si alguien te da una cachetada enfrente de tus familiares, ¿qué decimos? Me humilló en público. Eso no es humillación, te avergonzó en todo caso, ¿sí? Te maltrató, te insultó, ¿sí? Te faltó el respeto, pero nadie te puede humillar. ¿Por qué? Porque humillar ¿de qué viene? ¿De dónde viene? De la palabra humildad. ¿Y alguien puede hacer que yo sea humilde? No. El único que puede hacer que yo sea humilde es yo mismo, actuando de forma humilde. Como cuando alguien dice, cuando el Señor dice humíllense, está diciendo eso, humildad. La palabra, para que entiendan con otra palabra, por ejemplo, la palabra suicidio. Nadie me puede suicidar a mí. ¿Sí? Yo me puedo suicidar solo. Se dicen, lo suicidaron cuando lo mataron y quisieron hacerlo pasar por un suicidio, ¿no? Pero nadie, en realidad a nadie lo suicidan. Uno se suicida. Es una palabra característica para el acto que uno hace con uno mismo. Bueno, la humillación es lo mismo. Nadie te puede humillar. Entonces el Señor te dice, humíllense. Cada uno tiene que humillarse, ser humilde. ¿Qué es humillarse? Reconocerse inferior. Reconocerse que no puede. Y como les digo, ese es el paso que muchos no pasan. Por eso las iglesias están llenas de gente que dice Señor, que adoran las iglesias, que reconocen que Jesús es el Salvador, pero falta el paso más importante, la humillación. ¿Cuántos están dispuestos verdaderamente a humillarse delante del Señor? Versículo 27 dice, fíjense la respuesta de ella. El Señor les dice, no está bien sacarle el pan a los hijos y echarlo a los perrillos, a las mascotas. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La actitud de esta mujer es tan hermosa porque ese es el momento perfecto donde una persona se ofende. Ese es el momento perfecto para que ella se hubiese ido enojada, insultando, gritando, pero ¿quién se cree este para tratarme así? ¿Pero quién? Al final yo vengo hasta acá y hago todo y voy a la iglesia y hago todo bien y el Señor me trata de esta forma. Ese era el momento perfecto para que se haga la ofendida. ¿Sí? Sin embargo, la actitud que tiene esta mujer es la actitud que el Señor estaba buscando. ¿Qué era? La humillación, ¿sí? La autohumillación. Él no la estaba humillando. Él la estaba guiando a que se reconozca sola como inferior. Porque era, imagínense lo molesto que era para los demás, porque los israelitas lamentablemente eran muy así, muy de tratar a todos como inferiores. Entonces el Señor la estaba guiando a qué? A que ella sola diga, sí, Señor, soy inferior. Recordemos, el Señor dice, aquellos dos que oraban, ¿no? Y uno, que era el fariseo, decía, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, y no soy como este roñoso que está acá. Y el roñoso que decía, Señor, es verdad, perdón Señor, sé propicio a mí, o sea, ten misericordia de mí, soy un pecador. Y dice el Señor que el que oró así, se fue justificado a su casa. Y el otro, el que se creía el gran cosa porque diezmaba, porque oraba, porque ayunaba, no. ¿Mm? Eso es lo que el Señor estaba buscando en esta mujer. Un acto de
humildad, de humillación delante del Señor. Reconocerse como inferior a los demás era la reacción que Jesús buscaba y la que busca de nosotros. ¿Saben para qué? Para desatar la bendición. Vieron que hay muchos pseudo predicadores, pseudo cristianos que hablan esto de desatar bendiciones y Dios va a desatar bendición sobre tu vida y desato el poder de no sé qué. La única forma de desatar las bendiciones de Dios es a través de la obediencia y la humillación delante del Señor. Porque el Señor no va a hacer nada hasta que nosotros nos reconozcamos como inferiores. El mismo apóstol Pablo dice que reconozcamos, dice, los veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, yo tengo que verlo al pastor como superior a mí mismo y al mismo tiempo el pastor tiene que ver a cada uno de nosotros, nos tiene que ver como superiores a sí mismo. Y usted al hermano y así, cada uno tiene que verlo al otro como, tiene que verse a sí mismo como inferior. ¿Sí? Cada uno tiene que ponerse en el lugar de abajo. Dice el Señor, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Dice el Señor que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es la ley inversa dentro del camino de Dios. En el mundo es el más prepotente, la ley de la selva, el más fuerte, pero en el camino de Dios no. Y si alguno quiere ser el primero, entonces va a tener que ser el último primero. Va a tener que humillarse, va a tener que servir. ¿Amén? Hay una cosa muy interesante que siempre he escuchado a algunos predicadores decir, ¿no? Cuando estemos en la presencia del Señor y nos encontremos con todos los hermanos en Cristo que han pasado en la historia, nos vamos a llevar cada sorpresa. Nos vamos a llevar cada sorpresa, nos vamos a imaginar que vamos a llegar allá y vamos a encontrar arriba de todo a tales predicadores, a tales pastores. Y lo más probable es que allá arriba estén el hermano que siempre barrió, limpió en silencio, nunca dijo nada, servía sin que nadie diga nada, nunca nadie se enteró de cuánto ofrendó, cuánto diezmó, si trajo, si hizo, a quién ayudó. Esa es la sorpresa que nos vamos a llevar. Vamos a decir, ¿y estos quiénes son? Los que van a estar ahí arriba. Y allá abajo, al lado nuestro, capaz que hasta más abajo, estén unos famosos predicadores que cantaban y bailaban y todo en público. Eso es lo que el Señor buscaba de esta mujer, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor quiere, que nos reconozcamos como inferiores. ¿Por qué quiere que nos reconozcamos como inferiores? Porque somos inferiores. Porque no somos nada. ¿Sí? ¿Saben qué somos? Nada. ¿Saben qué somos en el universo? Ni una mota de polvo somos en el universo. ¿Saben qué somos en el mundo? ¿Saben cuánto, por más que el más fuerte fisicoculturista, ¿sabes cuánto puede resistir? Una sola puñalada. Por más fuerte que sea. Es cuestión de una puñalada en el lugar correcto para que esa vida se extinga. Mirá qué fuerte, mirá qué gran deportista, qué gran rico político. Un pedacito de cuchillo así hace falta para acabar con esa vida. Mirá lo nada que somos. Somos, alguna vez escuché una descripción, somos una bolsa de huesos y carne. Y es cuestión de que una navajita nos pase para que nos derramemos todos enteros. ¿Sí? Es todo lo que hace falta para acabar con nuestra vida. Una bala, ¿cuánto mide una bala 9 milímetros? Así, chiquitita así. Esa porquería, ese pedacito de metal atravesando nuestro cuerpo, acaba con nosotros. Un virus, ¿cuánto mide un virus? Nada, no podemos ni verlo el virus. Esa cosa que puede estar en el aire, que puede estar en una comida, esa cosa nos puede matar. Entonces el Señor lo que busca es eso, que reconozcamos que no somos nada. Porque ahí es cuando Él nos enaltece. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que predica el mundo. Que vos sos el gran campeón, que vos vas a salir adelante. No, el Señor quería que esta mujer, si quería verdaderamente este milagro para su hija, iba a tener que reconocer que Él era el Señor, iba a tener que reconocerlo como el Salvador, iba a tener que adorarlo, y iba a tener que humillarse. Y les puedo garantizar que esta mujer la vamos a conocer allá. Porque el cuarto paso no lo da cualquiera. Los tres primeros los puede dar cualquiera. El cuarto paso no lo da cualquiera. Versículo 28, terminamos. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, esta expresión es hermosa. Fíjense, Jesucristo era y es Dios. Y hay dos oportunidades donde Él es humanamente, no digo sorprendido, porque Él lo sabe todo, pero sí
es una expresión de alegría, de wow, de gozo. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Oh mujer, esa expresión, wow, ¿sí? Wow, qué fe tiene esta mujer. Ya me imagino, como les decía, el Señor no podía dejar desamparada a una mujer que venía gritando detrás de él. Él sabía que iba a pasar esto y cómo iba a pasar. Pero imagínense, en su humanidad, él caminando, ignorándola y por dentro muriéndose de amor por esta mujer, muriéndose de ganas de que ya suceda esto, ¿no? Porque él sabía todo lo que iba a pasar. Y en ese momento por fin puede expresar todo eso, esa carga emocional, porque recordemos que el Señor Jesús estaba en un cuerpo humano, lo afectaban las emociones. ¿No lloró cuando murió Lázaro? ¿Sí? Lo afectaban las emociones. Entonces imagínense la carga dentro del Señor de tener que ignorarla un ratito más para que ella se humille del todo y por fin poder bendecirla. Y cuando ella lo hace, hace esta expresión. ¡Wow! Como decía el otro día en la reunión de matrimonio, si la tradujéramos al cordobés sería ¡wow! ¡Qué zarpado! Decimos, loco. Esa sería la expresión en cordobés. ¿Sí? ¡Oh mujer! Grande es tu fe. Esta expresión solamente la usó 2 veces el Señor. Con ella y con el centurión, que fue a pedirle por su cosa. ¡Wow! Dice, ni siquiera en todo Israel encontré tanta fe. ¿Se acuerdan? ¿Y qué característica tenían tanto el centurión como esta mujer? Que ninguno de los dos eran judíos. Con los únicos que usó esta expresión, no eran parte del pueblo de Israel. Los que más fe tenían eran los que venían de afuera. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que estamos dentro de la iglesia y nos acostumbramos tanto a estar dentro de la iglesia que nos olvidamos de estas cosas. Y luego viene algo de afuera y encuentra la palabra de Dios y está, como dicen, su primer amor, una locura. ¿Y nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? El Señor encontraba este tipo de fe cuando venía de afuera. Ni siquiera lo encontraba dentro del pueblo de Israel. Amén. Creo que, no sé si logré expresarlo correctamente, ¿no? Pero creo que es una historia maravillosa realmente. Y es una historia que nos tiene que quedar en nuestro corazón. Porque verdaderamente el Señor obra exactamente así en nuestras vidas. ¿Sí? Recordemos que nosotros somos esta mujer. Recordemos que nosotros somos los cananeos, los perros. ¿Sí? Delante de los judíos, eso éramos para ellos. Hay una expresión que tenían los israelitas que era, y esto no lo digo, ojo, no lo digo como un desprecio al pueblo de Israel, no, Dios me libre. Es la realidad de lo que ellos pensaban. El pueblo de Israel decía que Dios había Dios había creado a los gentiles, o sea, a los que no somos judíos, que los había creado solamente como leña para el infierno. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Verdaderamente, recuerden que en el Nuevo Testamento, cuando el Señor les muestra que también los gentiles podían ser salvos, ellos dicen, oh, o sea que de manera que también ellos pueden ser salvos. O sea, no tenían ni idea de que los demás también podían ser salvos. Pero no era el tiempo todavía, por eso el Señor tenía esta reacción hacia ellos. Ahora sí estamos en ese tiempo. Ahora sí el Señor, ya está el sacrificio hecho, ya fue predicado el Evangelio en Israel, dice en Judea, en Samaria y ahora ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Así que esta palabra es para nosotros y pongámonos en el lugar de esta mujer. Nosotros en este momento somos esa mujer, en el momento que llegamos a Cristo. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga.